Hola Erika, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Qué bueno, me alegra. Yo sí decía, ¿será que me equivoqué de sala, que no hay nadie? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Sí, ahí chévere. Aquí con ganas de empezar, pero ¿qué será con el resto? ¿Qué pasará con el resto de la gente? ¿Tuviste problema para conectarte? Ok, bueno, bueno, eso es una buena noticia, porque pensé que era que de pronto había algún problema por ahí con la plataforma o algo. No, para nada. Es la primera. Pero bien, bien, bien. Listo, esperemos un par de minuticos a ver si llegan y arrancamos, ¿te parece? Hola, buenas noches. Ay, ¿qué pasó? Alguien saludó y se fue. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Venga, pero yo veo que otros me están escribiendo por otro lado y no los veo acá conectados en la sala. Hola, Jesús Mauricio, ¿cómo vas? Ana María, ¿cómo van? ¿Bien? Es que no los veo en la sala, los veo en el chat, pero no en la sala. Qué raro. ¿Saben qué? Me voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Listo? Para ver si de pronto es algo por ahí, por ese estilo. ¿Listo? No, nada, solo te veo a ti, Erika. Esa plataforma está poseída. No sé, Ana María, ¿tú ves la sala? ¿Por dónde ingresaron los compañeros? Si yo no puedo ingresar. Vea, pues qué raro. Espérenme, les voy a mandar el enlace al correo electrónico, ¿listo? Y por ahí traten de conectarse. ¿Les parece, Ana María?
allá? Nada. Hola Ana María, Hola, profesor, ¿cómo está? ya, ¿qué Ya pasaba lo- hoy? ¿En qué sala estaban? no, estaba en la misma, pero me daba error para ingresar. Ah, ok, ok. Lo actualicé y volví a salir y volví a entrar y ya logré entrar. Ah, qué bueno, listo, bien chévere. Pues yo les Estamos, mandé de todas formas al correo el enlace. ok, ya, bueno, ya logramos ingresar. ¿Cuánto vemos dos nada más? Sí, Lorena hasta y... ahora. Bueno, yo creo que empecemos nosotros mientras tanto, porque si no se nos pasa la noche. Ok, Bueno, al menos esto está quedando grabado, entonces pues ahí les va, digamos que ellos tienen cómo poder estudiar el tema, ¿listo? Bueno, voy a compartir pantalla. Y ahora se quedó pegado mi equipo. de todo pasa un poquito, de todo. Sí, eso. Como decía un amigo, tras de que éramos muchos, parió la abuela. Pues, Bueno, entonces, pues teniendo en cuenta los problemas técnicos que tuvimos al comienzo para podernos conectar y todo eso, entonces vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Una sesión en la que ya, pues digamos que abordamos de lleno lo que es la declaración de renta para personas jurídicas para el año grabable del 2020. ¿Listo? Eh, ¿Cuál va a ser la metodología? Entonces, digamos que vamos a ir tomando por fracciones del impuesto, no, del formulario de declaración de renta para poder ir explicando y con un ejercicio ir dando claridad sobre el tema. ¿Listo? Entonces, digamos que, y antes de arrancar, hay que hacer énfasis en que las declaraciones de renta correspondientes a ese año grabable al 2020 eh, son las primeras, o bueno, fueron esas primeras declaraciones eh, en las que se aplicaron definitivamente las modificaciones que fueron efectuadas por la Ley de Crecimiento Económico, es decir, la Ley 2019. eh, pues básicamente hasta ese periodo fue que se vino a aplicar la normatividad que estaba estipulada en esa reforma tributaria. Eh, y digamos que esa ley 2010 del 2019, pues ¿qué era? Básicamente una réplica
de lo que era la ley 1943 del 2018, que le derogaron al gobierno. ¿Por qué? Porque se saltó las cosas y por tratar de sacar una reforma tributaria y a los, como se dice vulgarmente, a los trancazos, omitió un paso importante, un principio que hay que cumplir antes de sacar una ley, y es el principio de publicidad. No lo cumplió, se lo pasaron por alto, y Germán Vargas Lleras lo que hizo fue demandar esa reforma tributaria, declararla inexequible, y eso llevó a que el gobierno tuviese que presentar otra reforma a final de ese año, ¿ok? Para que empezara a regir a comienzos del 2020. Entonces, básicamente lo que hicieron fue un copy-paste, ¿sí? Quitaron algunas cositas, ajustaron otras, pero eso fue todo. Entonces, era básicamente una réplica de esa ley. Ahora bien, digamos que mediante esa ley 2010 del 2019, el gobierno nacional, digamos que también aprovechó ¿para qué? Para implementar ciertos ajustes en materia del impuesto de renta de las personas jurídicas. Entre ellos, digamos que uno de esos cambios tuvo que ver con lo que era el cambio en la tarifa general, unos nuevos beneficios tributarios, que pues como son amigos, entonces siempre trata de ayudarlos, unas modificaciones en lo que eran las rentas exentas, unas reducciones a la tarifa de la renta presuntiva, entre otros cambios. O sea, no fueron muchos los cambios que se hicieron. ¿Por qué? Porque básicamente reciclaron la reforma de la ley 1943, la que les declararon inexequible, y la replicaron y crearon la otra reforma con unos pequeños ajustes. Entonces, con base en eso, a continuación vamos, digamos que a abordar los principales aspectos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas para ese año del 2020, lo cual para el año grabable del 2020, es decir, esas declaraciones que se presentaron en este año. Y esto pues nos va a permitir comprender el tratamiento de cada una de las casillas que conforman ese formulario de declaración de renta para personas jurídicas, que es el que se conoce como el formulario 110. ¿Ok? Eh, digamos que el contenido que vamos a desarrollar en esta presentación eh, versa en lo siguiente. Bueno, no solamente en esta presentación, esto, digamos que aquí vamos a ir nutriendo estas diapositivas en la medida en que vayamos avanzando en la temática. Lo primero, pues, es unos aspectos claves a tener en cuenta. ¿Mm? Segundo, vamos a hablar acerca de lo que es el patrimonio bruto y vamos a hacer un ejercicio del patrimonio bruto, cómo se calcula. Vamos a hablar de los pasivos, cómo se calculan por medio de un ejercicio. Vamos a hablar acerca de los ingresos con su ejercicio, costos y deducciones también con su ejercicio, otros aspectos en la liquidación que hay que tener en cuenta, todo lo que habla acerca del régimen sancionatorio en temas de declaración de renta para personas jurídicas, una consulta digital, a qué hace referencia esa parte de la consulta digital, y por último, el formulario 110 como tal. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa tabla de contenido, pues vamos a llevar ese orden. ¿Listo? Entonces, dentro de esos aspectos claves a tener en cuenta, vamos a ver lo que son las sociedades y las entidades que están sometidas al impuesto sobre la renta. Y en ese aspecto, tenemos que decir que, de acuerdo al artículo 12 del Estatuto Tributario, las sociedades y las entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las originadas de fuente extranjera. ¿Ok? Y en contraste, digamos que las sociedades y las entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y sobre sus ganancias ocasionales de origen de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, una empresa nacional va a ser grabada por lo que produzca, por sus ingresos y sus ganancias ocasionales de fuente nacional, y lo que esa empresa tenga de utilidades o de ingresos a nivel en el exterior. ¿Listo? Pero las sociedades y las entidades extranjeras solamente van a ser grabadas con lo que desarrollen o con las utilidades que obtengan en el ejercicio de su objeto social en Colombia. ¿Listo? Recordemos que para efectos tributarios se consideran sociedades y entidades nacionales aquellas que durante el respectivo año gravable tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano, así como aquellas
que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos. Entonces, uno de los, digamos que el primer requisito es que tengan su domicilio principal en Colombia y que haya sido constituida en Colombia, ¿de acuerdo con qué? Con las leyes vigentes de nuestro país. Aquí hay que hacer una observación grande y es que una sociedad o una entidad no se va a considerar nacional por el simple hecho que su junta directiva se reúna en el territorio colombiano o que puede también considerarse que entre sus accionistas, entre sus socios, entre sus asociados, etcétera, se encuentren personas naturales residentes acá en Colombia o sociedades o entidades nacionales del país. Entonces, no por el hecho de, digamos que esa sociedad extranjera, por el hecho de que su junta directiva se reúne en Colombia, no hace que esa empresa esté radicada en Colombia, ¿ok? Por ende, pues no le aplicaría eso, a menos que haya desarrollado su actividad social acá, haya obtenido unos ingresos y sobre esos ingresos sí va a tener que declarar. ¿Listo? Desde ese punto de vista, vale la pena mencionar que para efectos tributarios se consideran sociedades y entidades nacionales aquellas que durante el respectivo año gravable, en este caso el 2020, tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano, así como aquellas que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos que son tener su domicilio principal en Colombia y haber sido constituida en nuestro país. Eso es lo que se considera una entidad, una sociedad colombiana, ¿listo? Una empresa colombiana. ¿Qué entidades no son contribuyentes y tampoco son declarantes? ¿Cuáles serán esas posibles entidades? Entonces, digamos que esas entidades están desglosadas en el artículo 22 del Estatuto Tributario, que a su vez fue modificado por el artículo 83 de esa reforma tributaria, la 2010 del 2019, y ahí establece que no se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y tampoco, o sea, por no ser consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta, tampoco están obligadas a cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio. Y dentro de esos, entonces, tenemos lo que es la nación, tenemos las entidades territoriales, ¿sí? Tenemos la nación, tenemos lo que son las entidades territoriales, tenemos las superintendencias, tenemos las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, aquello que se conoce como las áreas metropolitanas, tenemos la Cruz Roja, ¿sí? Todo lo que es la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y su sistema federado, así se conoce esa entidad, las unidades administrativas especiales, sociedades de mejoras públicas, sociedades de padres de familia. Entonces usted dirá, ah, bueno, pero yo en el colegio pertenezco a la sociedad de padres de familia. Eso no lo hace que usted pues, sea una empresa como tal. Uno la tendrá que erradicar, esa asociación, pero no por ese hecho usted va a tener que presentar declaración de renta, ni mucho menos. ¿Listo? Eh, todo lo que tiene que ver con los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil tampoco son empresas o entidades que tengan que presentar su declaración de renta. Todo lo que son las juntas de copropietarios, administradoras de edificios que están organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales. Por ejemplo, las asociaciones de exalumnos, eso tampoco es considerado una entidad y por ende no tiene que declarar renta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esas asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del ICBF, las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el ICBF, todo lo que tiene que ver con los resguardos, los cabildos indígenas y la propiedad colectiva de las comunidades negras, conforme a la Ley 70 de 1993. Digamos que ya habiendo mencionado como esos aspectos puntuales, hay que hablar acerca de lo que es la tarifa general aplicable. Y sucede que a través de las modificaciones que se han efectuado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, al artículo cual, al 240 del Estatuto Tributario, esas modificaciones que hicieron, pues básicamente determinaron que la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas, y cuando hablo de personas jurídicas estoy haciendo referencia a sociedades nacionales
y asimiladas, estoy haciendo referencia a establecimientos permanentes de entidades en el exterior o personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. Y esa tarifa, pues básicamente para ese año gravable fue del 32%, ¿ok? Y digamos que veníamos con una tarifa del 34, la bajaron al 33, la bajaron al 32, iba a llegar al 31 hasta el 30% que se pretendía llegar para el año gravable del 2022, ¿ok? Tarifa del impuesto sobre la renta para el año gravable 2020, 32%, ¿ok? Digamos que la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas será del 31% para el año gravable del 2021 y del 30% para el 2022. Pero ¿qué pasó? Que como se atravesó la nueva reforma tributaria, la ley 2155 del 2020, del 2021, pues esa reforma que dijo, no, pues como ustedes se dieron cuenta, pues los señores de la ANDI con una actitud muy heroica, salieron a decir, no, 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 mire, mire, si es tanto problema para la clase media pagar unos punticos de más del IVA o porque le van a grabar entonces la canasta familiar con el IVA, entonces se van a delicar y van a volver el país patas arriba, entonces no, tranquilo, nosotros vamos a asumir esas tarifas. No, 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 olvídese, señor gobierno, no me baje la tarifa, no, tranquilo, súbala si quiere, súbala al 35%, pero no me vaya a bajar los beneficios tributarios ni los descuentos tributarios, le decían. Y pues claro, pues así cualquiera, usted le puede fácilmente poner a ellos una tarifa del 50%, pero con más de 230 beneficios tributarios de los que pueden echar mano, pues esa tarifa nominal que está para el año gravable del 2020 en el 32%, fácilmente ellos están pagando únicamente, y es lo que se conoce como una tarifa efectiva de tributación, es decir, lo que realmente uno está pagando. Básicamente lo bajaban del 32 casi que a un 14, entre un 12 y un 16%. Es lo que las grandes multinacionales y las grandes empresas colombianas están realmente pagando de impuesto de renta. Ahora, este no es un tema pues para uno coger y rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque esto pasa en todos los países, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso, bueno, hay varios, hay muchos casos, pero hay dos casos críticos. El primero era Donald Trump, que solamente pagaba una declaración de renta de $700, siendo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, ¿sí? Y que eso salió como escándalo. ¿M? Pero cuando uno va y mira otras declaraciones de renta, se lleva más sustos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jeff Bezos, que es en estos momentos el hombre más rico del mundo, es decir, lo que pagó por declaración de renta, esa tarifa efectiva de tributación, teniendo en cuenta que la tarifa nominal en Estados Unidos no es del 32, sino es del 21%, ¿cuánto suponen ustedes que pudo haber pagado Jeff Bezos de impuesto de renta? Una cifra que se les ocurra. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, el porcentaje que vino a pagar este señor fue menos del 1%, vino a pagar casi que el 0,8% del de la tarifa que realmente le tocaba pagar. Aunque eso fue una millonada de dólares, pues también uno dice, bueno, pero este señor le tocaba pagar más y ¿por qué no hizo eso? Porque ellos allá pueden hacer uso de otros beneficios, de otro tipo llamémoslo de triquiñuelas, para poder disminuir esa tarifa de impuesto, ¿ok? Entonces, pues son artimañas que se utilizan, pero lo incómodo de todo esto es que sale la Andy y sale todos los industriales a decir, sí, 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 súbame la tarifa, no hay ningún problema. Pero por debajo era, no me vaya a tocar los beneficios, porque ahí sí que se molesta soy yo, ¿ok? Entonces, pues tienen como esa, ay, ¿cómo es que dicen las mamás? Tienen doble rasero, una cosa así. Pero sí, básicamente el tema a lo que quiero llegar es a eso, a que usted le puede fácilmente subirle la tarifa a todo el sector empresarial al 50% y ellos terminarán pagando un 17% por mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque los beneficios se los dejan intactos, ¿ok? Es más, dentro de esta reforma tributaria del 2019, ¿qué hizo el gobierno? Les metió más beneficios tributarios para ellos. Entonces, pues dígame ahí que
¿cuál es el favor que nos están haciendo? Ninguno. Entonces, bueno, ahora nos vamos a poner bravos por eso. Ahora, digamos que estábamos hablando que había una tarifa del 32%, pero hay unas tarifas diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una tarifa del 9% que aplica básicamente para todo lo que son los servicios prestados por nuevos hoteles construidos o remodelados en municipios de hasta 200.000 habitantes. ¿Con qué objetivo? Reactivar la economía de esos municipios, porque no solamente se trata de reactivar la economía en las grandes urbes, sino también de darle un beneficio a esos municipios pequeños que en muchas ocasiones se quedan por allá olvidados y no les llega ningún tipo de ayuda. Entonces, para esos hoteles que se radiquen en municipios de hasta 200.000 habitantes, les aplica una tarifa del 9% por renta. Nuevos proyectos de parques temáticos, parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos, también les aplica el 9% de tarifa. Todo lo que tiene que ver con los servicios prestados en parques temáticos que se remodelen o amplíen, también una tarifa del 9%. Todo lo que tiene que ver con las rentas obtenidas por empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en donde la participación del Estado sea mayor al 90%, ahí aplica solamente una tarifa del 9%. ¿Ok? Cuando la empresa es 100% del Estado, no le aplica impuesto de renta. Los cultivos de rendimiento tardío. ¿Qué son esos cultivos de rendimiento tardío? Aquellos cuya producción comienza después del segundo año de sembrado. Imagínense lo que se demoran. Por ejemplo, el cacao, el caucho, el aceite de palma, etcétera. Pues a esa gente no le pueden cobrar la tarifa plena. ¿Por qué? Porque en un año ellos no tienen ingresos hasta el segundo año. Entonces van muy descuadrados. ¿Ok? Entonces también les aplica a ellos esa tarifa específica del 9%. Y todo lo que tiene que ver con las empresas editoriales. ¿Listo? Ahora, así como hay una tarifa reducida, también hay una sobretasa. Y esa sobretasa aplica específicamente para el sector financiero. ¿Sí? Digamos que por medio de la sentencia C-510 del 29 de octubre del 2019, la Corte Constitucional, ¿qué hizo? Declaró la inexequibilidad con efecto inmediato del parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018, ¿sí? Eh, y también pues que se vio impactado por la ley 20 de 2019, porque como les digo, hicieron un copy-paste de esa ley que les tumbaron, la ley 1943. Entonces lo que hicieron fue copiar y replicar. Entonces ese artículo 240, bueno, el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario se vio afectado. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que retomó dicha disposición incorporándola nuevamente al artículo 240 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces se las habían quitado, pero ahora volvieron a traerla, ¿listo? Digamos que bajo ese contexto, las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos porcentuales adicionales al impuesto sobre la renta y durante 3 periodos grabables, así. Entonces, para el 2020, 32%, más una 4 puntos adicionales. Entonces, en realidad, su tarifa nominal no es del 32, sino es del 36%. Para el 2021, el 31%, pero le complementan con el 3% para que quede en el 34%. Y para el 2022 del 30% más 3 puntos porcentuales por encima que le quedan en el 33%. Esto obviamente se vio afectado por la nueva reforma tributaria, en donde, teniendo en cuenta que la tarifa la unificaron ya al 35%, algo que pues, realmente desincentiva lo que es la inversión extranjera, porque qué empresa o qué empresario extranjero se va a venir a crear empresa a un país en donde la tarifa del impuesto de renta es la más alta. Entonces, pues, no, eso estamos graves, mejor dicho. Entonces, no se puede. Pero le siguieron manteniendo a las entidades financieras los porcentuales, esos puntos porcentuales de más que debe declarar durante 3 periodos. ¿Ok? Ahora, digamos que es importante resaltar
que estos puntos porcentuales no es que se le apliquen a todas las entidades financieras, ¿sí? Esos puntos adicionales, esos puntos porcentuales adicionales, solo serán aplicables a las entidades financieras que por el año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a ¿qué? A 120.000 VTs. Entonces, si uno multiplica esas 120.000 VTs, le da más o menos un valorcito de 4.272.840.000 pesos. ¿Ok? Entonces, pues, siempre es una cifra eh, un poco elevada, pero esa, digamos que muchas entidades pasan esa cifra. Entonces, a muchos les va a aplicar, pero hay otros a los que no les va, digamos que no van a sufrir de ese incremento. Y además, esta sobretasa que se les va a cobrar a esas entidades financieras va a estar sujeta a un anticipo del 100% que va a ser calculado sobre la base gravable del impuesto, eh, que va a ser liquidado para el año gravable inmediatamente anterior. Y ese anticipo, pues deberá pagarse en 2 cuotas iguales anuales en los plazos que el gobierno nacional fije para ese evento. ¿Ok? Listo. Y ahora sí, después de haber dado esos que yo llamé aspectos claves a tener en cuenta, pues nos metemos ya con la primera sección del el formulario 110 para la declaración de renta de las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, ese formulario arranca con el patrimonio bruto. ¿Ok? Ese patrimonio bruto, digamos que está constituido por los recursos que posee la compañía, de los cuales, digamos que se espera que genere unos beneficios económicos en cuándo, en el futuro. ¿Ok? Y eso es una definición que lo expresa el artículo 21, eh, numeral 1 del Estatuto Tributario. Eh, digamos que esos beneficios que se espera que genere ese patrimonio bruto, por regla general son los bienes o los derechos aplicables en dinero que posee en el último día del año o periodo gravable y estará constituido por su costo fiscal. ¿Ok? Eso está estipulado en el artículo 267 del Estatuto Tributario. Entonces, con base en eso, vamos a realizar un análisis de cada una de las partidas del patrimonio bruto desde una perspectiva contable, fiscal y el impacto en el impuesto diferido de esos rubros. ¿Listo? Entonces, pues como vemos acá, el patrimonio bruto lo conforma lo que es el efectivo y el equivalente al efectivo, las inversiones e instrumentos financieros derivados, las cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, inventarios, unos activos intangibles, los activos biológicos, la propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión, otros activos, y eso pues me va a dar el total del patrimonio, que es la sumatoria de todos estos renglones, de todas estas cifras que me vaya dando en cada renglón, y a eso vamos a calcularle lo que es los pasivos que tiene la organización y le vamos a restar al total del patrimonio bruto, le restamos esos pasivos y nos da el total patrimonio líquido. ¿Listo? Entonces, de esa forma es como se calcula ese patrimonio bruto de la organización para el tema de la declaración de renta. ¿Listo? Eh, digamos que hay una importancia de definir correctamente el patrimonio bruto y líquido al final del año, ¿sí? Digamos que aquí nos dice, y estamos dentro de la sección del patrimonio bruto, determinar incorrectamente el patrimonio incide en varios aspectos, como los que se enuncian a continuación, ¿ok? Entonces, digamos que para poder elaborar la declaración de renta de las personas jurídicas del año gravable de 2020, es muy importante poder definir correctamente lo que es el patrimonio bruto, depurarlo y llegar al patrimonio líquido, o sea, tal cual como lo veíamos acá en el formulario. Calculamos todo nuestro patrimonio bruto, ¿sí? Le restamos los pasivos y eso nos da el patrimonio líquido, ¿listo? Entonces, es bien importante poder llegar a calcular esa cifra correctamente. ¿Por qué? Porque eso va a influir en muchos cálculos tributarios. O sea, que si aquí de entrada cometimos un error, sagrado rostro, todo el formulario se nos fue con error. ¿Ok? Y recuerden que ese tipo de errores generan sanciones. ¿Ok? Entonces, determinar incorrectamente
ese patrimonio líquido incide en aspectos como. Entonces, lo primero es en la alteración en los cálculos para determinar si el contribuyente se encuentra obligado a presentar la declaración informativa de precios de transferencia. Y eso está en el artículo 260, numeral 9 del Estatuto Tributario. En segunda instancia, digamos que ahí en ese punto se hace referencia, es decir, determinar incorrectamente ese patrimonio bruto y depurarlo y determinar incorrectamente el patrimonio líquido, pues deriva también en unas irregularidades al momento de establecer si en la declaración de renta o ingresos y patrimonio debe consignarse la firma de un contador público. ¿Okay? Y en ese aspecto, el numeral sexto del artículo 596 del Estatuto Tributario señala que se debe presentar la declaración de renta con firma del contador público cuando el patrimonio y los ingresos brutos del contribuyente sean superiores a 100.000 VTs, es decir, que sobrepasen, es decir, que sean equivalentes a, debe ser 3.561 millones de pesos. ¿Okay? Por el año gravable del 2020. Aquí me faltaron tres ceros, pero es multiplicar estos 100.000 por el valor de la VT, que es de 35.610 para el año 2020, y eso nos da entonces 3.561 millones de pesos. Ahí es el momento en el que esa declaración debe ir acompañada de la firma del contador público. Y un tercer aspecto tiene que ver básicamente con la alteración en el cálculo de la renta presuntiva de los periodos siguientes de acuerdo con las especificaciones de los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario. Vale la pena mencionar frente a este tema de la renta presuntiva, que esa renta presuntiva, pues digamos que en la reforma de la ley 2010 de 2019, en esa reforma tributaria se había dicho que la renta presuntiva iba a quedar en tarifa cero, ¿ok? Y lo respetaron para esta ley 2155. Entonces, digamos que, pues frente a ese tema, pues esto ya prácticamente, al estar en ceros, pues digamos que no nos va a afectar. Pero esto es importante. ¿Por qué lo quitaron? Porque es que uno dice, ay, tan chévere el gobierno que nos hizo ese favor, sí, porque es que sí, calcular esa renta presuntiva, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que básicamente cuando entramos a la OCDE dijo, uy, hermano, qué feo eso, que usted cobre esa renta presuntiva, eso es un impuesto regresivo, ¿por qué hace eso? No, 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 quite esa vaina, que eso se ve mal, eso no tiene razón de ser. Entonces, por eso fue que lo quitó el gobierno, ¿ok? No es que le haya nacido, no es que, ay, sí, vamos a hacerle un favor, a ver, para que no tengan que pagar cada vez menos, nada de eso. Fue porque la OCDE los obligó. Les dijo, no, 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 me quitan ese impuesto, que eso no sirve para nada, eso a la larga no tiene un efecto real y sirve para confundir a las personas. Entonces, quítelo más bien. Y por eso le bajaron la tarifa cero. No significa que no la puedan revivir, ¿no? Porque como quedó en tarifa cero, en cualquier momento, ay, ahora sí la vamos a subir al 5%. Y la OCDE, me importa 5 la OCDE, le subo. Entonces, pues uno dice, bueno, es el gobierno. Entonces, teniendo en cuenta este eh, patrimonio bruto, pues vamos a hablar acerca del efectivo y los equivalentes al efectivo. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que el efectivo y el equivalente al efectivo es esa partida, digamos que es la partida más sensible de qué? De los estados financieros. ¿Por qué es la más sensible? Porque su naturaleza no admite ningún tipo de estimaciones, ¿sí? ¿Y qué quiere decir de esas estimaciones? Que los estados financieros siempre deben reflejar fidedignamente el saldo de los valores que estén en poder de la entidad, ¿ok? O sea que es fácilmente cuantificable que al corte del 31 de diciembre, con base en extractos, el banco me diga, ah, mire, en cuenta de ahorros tiene tanto, en cuenta corriente tiene tanto, en inversiones tiene tanto, ¿ok? Entonces ya uno, pues de ahí no se puede salir. Entonces, por eso esa cuenta no es susceptible a estimaciones. ¿Por qué? Porque las cifras están ahí reales, ¿ok? Ahora bien, digamos que respecto al tratamiento fiscal en la declaración de renta, pues habrá que registrarse
el valor patrimonial de los saldos de los recursos que posea esa empresa con fecha que al 31 de diciembre de 2020 y que representen liquidez inmediata para la entidad. ¿Qué es liquidez inmediata? Que si yo tengo una inversión y esa inversión vence en menos de 90 días, eso es liquidez inmediata. Pero si esa misma inversión vence después de 90 días, eso ya no es liquidez inmediata. Entonces, esa inversión yo ya no la voy a llevar al efectivo o el equivalente al efectivo, sino que la llevo al otro rubro que es inversiones. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque al momento del cálculo, eso nos puede jugar una mala pasada y podemos estar cometiendo errores nada más ni nada menos que desde el primer renglón de la liquidación de la declaración de renta. Entonces, hay que tener mucha precaución frente a esos ítems, porque si los leemos mal o no le damos la interpretación necesaria, de ahí para adelante el ejercicio nos va a quedar mal. ¿Ok? Eh, digamos que bajo esa perspectiva que hemos hablado, ¿qué se puede considerar efectivo y equivalente al efectivo? Pues digamos que básicamente el efectivo se compone de los recursos que cada empresa mantiene con una disponibilidad inmediata. ¿Qué recursos pueden mantenerse con una disponibilidad inmediata? Eh, el efectivo, ¿sí? El dinero que tenga en caja la entidad, ¿sí? Las divisas, el dinero que tengan en las cuentas de ahorro y en las cuentas corrientes, es decir, los rubros que están asociados a las partidas de caja o bancos, ¿ok? Y los equivalentes al efectivo, ese primero era los que pertenecen al efectivo, pero los que pertenecen a ese equivalentes al efectivo son inversiones que fácilmente son convertibles en importes digamos que son fácilmente convertibles en efectivo y que pueden clasificarse como tal. Pero para ello hay que cumplir tres características enunciadas en el párrafo 7.2 del estándar para pymes, a saber. Entonces, hay que, digamos que la determinación incorrecta de, de esa, la determinación incorrecta de la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia eh, va a generar algunos inconvenientes. Ay, perdón, todo lo que tiene que ver con la dificultad para establecer si la declaración de renta o de ingresos y patrimonio debe estar firmada por un contador público. Por otro lado, la alteración del cálculo de la renta presuntiva de los periodos siguientes a causa de un patrimonio líquido equivocado. Y otro aspecto que me va a repercutir es la obligación de asumir una renta por comparación patrimonial a causa de un incremento no justificado del patrimonio líquido. Entonces, ay, si yo estaba corriendo, si yo decía porque, bueno, aquí digamos que esto es lo que específicamente compete a lo que es el efectivo y el equivalente al efectivo. Entonces, para poder determinar que son unas inversiones que fácilmente son convertibles en importes determinados de efectivo, que puedan llegar a clasificarse como tal, pues se deben cumplir tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones? La primera es poseer un alto grado de liquidez, es decir, que la inversión sea fácilmente convertible en efectivo. ¿Listo? En segunda instancia, que sea de corto plazo, de manera que tenga un vencimiento próximo desde la fecha de adquisición. La norma, a manera de ejemplo, explica que una entidad puede establecer un término de 3 meses o menos. Por eso les decía menor a 90 días, para poder evaluar esta condición, lo cual no impide que se defina un plazo superior siempre que se documente de manera adecuada la decisión. Entonces, eso va desde las políticas contables. ¿Por qué? Porque yo en las políticas contables voy a definir en mi organización qué va a ser un efectivo y un equivalente al efectivo. Entonces yo fácilmente puedo decir, no, es que por mi modelo de negocio y por el tipo de transacciones que yo hago, pues yo voy a determinar que esas inversiones que yo tengo a corto plazo, voy a determinar que son fácilmente convertibles en efectivo y equivalente al efectivo, eh, todas aquellas que venzan en un término de 120 días. Ah, bueno, la norma dice de 3 meses o menos, pero usted por políticas y por su modelo de negocio puede decir, no, que sea más o de pronto que sea menos, pero lo debe justificar.
¿ok? Que eso es lo más importante. Y la otra característica es que su valor debe estar sujeto ¿a qué? A un riesgo insignificante de cambio. Es decir, en la medida de lo posible, que no sean, que sean inversiones de renta fija, ¿sí? Un CDT, bueno, una fiducia tiende a modificar su tasa de interés, pero básicamente ahí caben los CDTs, ¿ok? Entonces, ese tipo de inversiones que no vayan a estar sujetos a un riesgo muy alto que pueda hacer que su valor vaya a cambiar. Digamos que algunas inversiones que pueden considerarse como equivalentes al efectivo son los CDTs, con plazo de 90 días o menos. ¿Y por qué se consideran equivalentes al efectivo los CDTs? Porque su valor no está sujeto a cambios. Es una tarifa que uno pacta desde el comienzo con la entidad financiera. Entonces la entidad, uno le dice, mire, tengo 500 millones de pesos, ¿cuánto me paga de intereses? Ah, no, le pago el 3. No, usted está loco, ¿cómo me va a pagar el 3? No sé. Hablemos de un 5%. No, pero usted está loco, dejémoslo en 4. Ah, bueno, listo, 4. Entonces ahí negociar, ¿ok? Entonces digamos que de esa manera, pues las partidas comúnmente encontradas dentro de esta cuenta del efectivo y de sus equivalentes al efectivo son la caja general, los bancos, y pueden ser bancos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, las remesas en tránsito, las cuentas de ahorro, los fondos y los certificados de depósito a término. Esos son tipos de documentos que hacen parte de este efectivo y equivalente al efectivo. ¿Listo? Eh, digamos que los depósitos en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro, eh, en la determinación de ese valor patrimonial de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, el artículo 268 del Estatuto Tributario dice que corresponde al saldo en el último día del periodo gravable, incluida que la corrección monetaria cuando sea el caso, ¿sí? Más el valor de los intereses causados y no cobrados. Entonces, esas cifras son las que me van a determinar cuánto era el dinero que yo tenía el último día del periodo contable para poder determinar cuál es el monto que yo debo llevar a esta cuenta del efectivo. ¿Ok? Por eso mismo, si se declara el valor fiscal, el mismo saldo del extracto, deberá tenerse en cuenta que si ese saldo es positivo, el contribuyente reportará ese activo en la información exógena y el banco que va a hacer lo va a reportar como un pasivo. ¿Sí? Si el saldo en el extracto es negativo, es decir, está en rojo el cliente, entonces el contribuyente va a llevar ese valor al pasivo de esa declaración y de su información exógena. ¿Ok? Y al mismo tiempo el banco que va a hacer va a reportar una cuenta por cobrar a ese cliente. Y cuando se habla de bienes en moneda extranjera, y eso está soportado en el artículo 269 del Estatuto Tributario, ahí nos dice que el valor de los recursos en moneda extranjera se estima en moneda nacional, es decir, hay que hacer la conversión de esa moneda extranjera a la moneda nacional, tomando como base la tasa representativa del mercado que se encuentre vigente y ahí habrá que restarle los abonos o los pagos que sean medidos a la misma TRM del reconocimiento inicial. ¿Ok? Entonces, pues son aspectos que hay que tener como con mucha precaución al momento de ir a calcular esas cifras. ¿Por qué? Porque eso nos puede dañar el cálculo que vayamos a hacer. ¿Ok? Entonces, veamos un casito práctico muy sencillo. Digamos que nuestra empresa mantiene efectivo en una cuenta en dólares y para efectos contables, pues las operaciones se reconocen a la tasa de la operación o más comúnmente conocida como la TRM de ese día. Ahora bien, para efectos fiscales debe, digamos que considerarse la diferencia en cambio no realizada. Entonces ya les explico eso. Y esto es más o menos un extracto en dólares y en pesos que tiene más o menos las siguientes características. Entonces, imagínense que el 31 de diciembre de 2019 eh, tuvimos un saldo de $35.000 que liquidados a la tasa de 3.282 me da
114.883.650. Esa era la tasa del mercado el 31 de diciembre del 2019. ¿Listo? En enero 8 se hizo una consignación de divisas adquiridas a una tasa de cambio de 3.321. ¿Por qué? Por un valor de $125.000. Entonces lo registro en el débito. ¿Por qué? Porque me ingresó ese dinero. Estos 125.000 más lo que tenía anteriormente, 35.000, me da un total de $160.000. Básicamente, esto me representa estos 125.000 a esta tasa de cambio, me representa 415.125.000 pesos, que sumados al saldo que traía de 114.883.650 pesos, más estos 415 millones, me da un total o un saldo de 530.008 pesos, perdón, 530.008.000, perdón, 530.008.650 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es la TRM de ese día? 3.321. ¿Listo? En enero 11, 3 días después, nos llega un pago de facturas a un proveedor. O sea, nos cobraron. Entonces, ¿qué hacemos? Tuvimos que pagar allá en el exterior, es decir, con dólares americanos. Entonces, va al crédito ese abono que hicimos, ese pago que hicimos por $87.112. Entonces, 160.000 menos estos 87.112 me da 72.888 pesos, dólares. Y esos, ese valor, digamos que ya convertido a la tasa, me equivale a que yo tuve que desprenderme en pesos colombianos. Si bien es cierto, pagué $87.112, eso en pesos me representa 283.452 pesos, 452.866 pesos. Y como tenía un saldo de 530 millones menos esto que acabo de desprenderme de 283 millones, me queda un saldo de 246.555.000. La tasa de cambio a ese día, a enero 11, era de 3.253 pesos con 89 centavos. En enero 15 recibimos, nos entró un dinero por medio del recibo de caja 123 que nos hizo un pago un cliente por valor de $115.432. Entonces va al débito porque fue un ingreso de dinero. Al convertirlo a la tasa de cambio de ese día de enero 15, que es de 3.278, me da un valor de 378.481.905 pesos. Pero como yo tenía aquí un saldito en dólares de 72.888 más esos 115.000 que me acaban de ingresar, me representa un saldo final al 15 de enero de $188.320. ¿Ok? Eso pues obviamente me está representando que tenía yo un saldo en pesos de 246.555.000 más ese dinero que me acaba de ingresar, 378 millones, lo sumo esos dos datos y me da un saldo al 15 de enero de 625.037.689 pesos. ¿Ok? Para enero 28, 13 días después, nosotros giramos al banco Triple X para monetizar. Entonces le giramos unos $115.000, ¿sí? Restándole a los 188.000 que teníamos del saldo, restándole esos 115.000, nos queda un saldo de 73.320. Es decir, estos 115.000, convirtiéndolo a pesos, a la tasa representativa del mercado de ese día, que es de 3.115, me da 358.225.000. Y estos 625 millones que tenía de saldo, menos esto que me acabo de desprender, me queda un saldo total de 266.812.689 pesos. Y a 31 de diciembre de 2020, se hace la medición de diferencia en cambio al cierre, o sea, al cierre de ese mes, y me da que tenía un saldo de $73.320, que al 31 de diciembre, la TRM de ese día es de 3.411,45. Entonces, eso, digamos que me va a arrojar un saldo definitivo de 250.127.514 pesos. Entonces, analizando este caso, digamos que cuando la entidad tiene transacciones en moneda extranjera que son derivadas de efectivo, que mantiene la organización allá en el exterior,
y utilizando la tasa de operación, por ejemplo, la consignación de divisas de este enero 8, ¿sí? Y el giro al banco para monetizar divisas, este giro que se hizo el 28 de enero, eh, o la TRM del día de la operación, pues también puede ser muy apropiado una tasa promedio para las transacciones de la semana o del mes. Digamos que eso usted lo define, vuelvo y digo, en sus políticas contables. Esto, la norma no es que lo obligue a usted a hacer digamos que a ceñirse estrictamente a lo que dice el estándar internacional, sino que el estándar internacional es flexible. ¿Por qué? Porque entiende que las dinámicas de las empresas son totalmente diferentes y pueden llegar a cambiar de un momento a otro. Entonces, digamos que esa flexibilidad que manejan los estándares financieros, pues le permite darle cierto dinamismo a las organizaciones. Por eso es bueno leer bien la norma y sobre todo, y no me voy a cansar de decirlo, esto lo van a escuchar muchas veces dentro de las sesiones mías, es que el papel que juegan las políticas contables, o sea, el diseño, el buen diseño de esas políticas contables es importantísimo. ¿Para qué? Para determinar cómo voy a comportarme financieramente al interior de la organización y contablemente. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque eso nos va a permitir tener una dinámica fácil de manejar al interior de la organización o no necesariamente fácil, pero sí muy atada al modelo de negocio que yo tengo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, las políticas contables juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a diseñar cómo yo voy a manejar mi contabilidad de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, por eso esas políticas contables son tan relevantes en las organizaciones. Digamos que para efectos contables, y volviendo a este ejercicio, digamos que aquí nos queda un remanente de 16.685.175, ¿sí? Mm, ¿Por qué nos viene a quedar ese remanente? ¿Qué significa ese remanente? Pues básicamente la diferencia en cambio por la cuenta en el exterior corresponde a un gasto de 16.685.175 pesos, que es esta misma cifra, 16.685.175 por diferencia en cambio, ¿sí? Entonces, ese monto, esos 16 millones, no se considera realizado para efectos fiscales, por lo que se generaría la siguiente diferencia. ¿Cuál diferencia sería? Que el saldo según la contabilidad va a ser de 250.127.514, o sea, este valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que me muestra de saldo el extracto. Entonces yo así mismo lo reflejo en la contabilidad, en mis estados financieros. Y el saldo según la declaración de renta no va a ser estos 250.127, sino que va a ser de 266.812.689. Es decir, ¿qué se hizo? Se toma estos 250 millones de saldo, ¿sí? Y se le suma estos 16.685.000, que es lo que corresponde a la diferencia en cambio, y ese valor es el que yo voy a registrar fiscalmente, ¿ok? Recuerden que hay que hacer un cierre tanto contable como fiscal. Contable, mire la diferencia, mire lo que hay solamente en la primer cuenta que hemos hecho. La diferencia que existe entre lo que va a verse reflejado en mi contabilidad y lo que yo voy a reflejar dentro de mi declaración de renta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que me indica la norma. La norma tributaria me dice, no señor, usted me declara adicionándomele, o sea, aquí en este caso, yo sé que yo le he dicho que usted tiene que tomar el saldo, que le muestre el extracto, pero el extracto aquí me va a penalizar a mí como Estado. ¿Por qué? Porque usted aquí tiene una diferencia en cambio que es un mayor valor de lo que le está reportando como extracto ese banco. Entonces, a mí no me va a reportar este dato, usted me va a reportar este dato más este dato, es decir, esta cifra que teníamos a enero 28 del 2020. Estos 266.812.689 pesos. Eso es lo que exige la norma. Por eso hay que desarrollar digamos que hay que tener el formulario 110, que es el que habla acerca de lo que es la declaración de renta,
Y hay otro formulario que se me acabó de olvidar el número. Creo que es el 256. Bueno, ahorita que me acuerde se los digo, que se denomina la conciliación fiscal. Esa conciliación fiscal yo la debo realizar para poder dejar ahí la evidencia de dónde salieron esas cifras. Porque si obviamente me vienen a auditar y yo les muestro, no, pero es que miren que en mis estados financieros tengo 250.127.514. Con eso cerré el año 2020. Entonces el auditor me va a decir, no, 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 pero es que usted está mal. Esta cifra no es la que usted tenía que reportar en la declaración de renta. Usted me tenía que reportar era este saldo más la corrección monetaria que tenía, más esa diferencia en cambio que tuvo al cierre del periodo contable. Entonces, de esa manera es que empiezan a salir esas diferencias y por eso terminamos diciendo que la tarifa efectiva tributaria es muchísimo más alta que la tarifa nominal o esa tasa que el gobierno estipula sobre la cual hay que pagar año a año el impuesto de renta. ¿Ok? Mm, ¿Y cuál sería el impacto fiscal? Y no solamente el impacto fiscal, sino también el impacto en el impuesto diferido. Entonces, digamos que en ese momento es bien importante aclarar lo siguiente. La diferencia entre el saldo según la contabilidad y el saldo según la declaración de renta genera que una diferencia temporaria deducible, que se conoce como el importe en libros del activo, es menor que la base fiscal del mismo, por un valor de 16.685.174 pesos con 88 centavos, lo que implica reconocer un activo por impuesto diferido de la siguiente manera. Entonces tenemos un importe en libros del efectivo de 250.127.514, que fue el saldo con el que cerré ese periodo, ¿m? Pero tengo una base fiscal, que es este saldo más la diferencia en cambio. Eso me da una base fiscal del efectivo que es de 266.812.688 pesos con 88 centavos. Y eso, haciendo la resta, me da una diferencia temporaria negativa de 16.685.174 pesos con 88 centavos. ¿Cuál es la clasificación de esa cifra? Que es deducible. ¿Y cuál es la tarifa aplicable a esa deducción? El 31%. Es decir, yo tomo de esa diferencia de estos 16.685.000, le calculo o le aplico la tarifa del 31% y me indica que el impuesto diferido activo es de 5.172.404 pesos con 21 centavos. Esta parte es ya, digamos que metiéndonos en lo que es el impuesto diferido, que es un tema muy amplio, un tema muy grueso y de pronto con algo de complejidad que digamos que vamos a ver mucho más adelante, ¿listo? En el desarrollo de la carrera. Pero por ahora quiero dejarlo mencionado. ¿Por qué? Porque eso tiene una implicación también. Se le aplica una tarifa a esa diferencia temporaria y eso es lo que se lleva como impuesto diferido activo por el monto que nos da el cálculo de la diferencia y la tarifa. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las inversiones, que es el otro rubro. Entonces, por ejemplo, es hacer referencia a este rubro de, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, el segundo que es inversiones e instrumentos financieros derivados. Entonces, hablando de esas inversiones, pues básicamente ahí nos compete hablar acerca de esto. Entonces, digamos que ahí el término inversiones digamos que no tiene una definición establecida en el glosario del estándar internacional de las normas internacionales de información financiera, no tiene una definición clara, pero digamos que después de analizar la norma en que es utilizado en diferentes secciones del estándar para pymes, puede decirse que hace referencia a la utilización de recursos para la adquisición de activos de los cuales se espera obtener una rentabilidad en un mediano o en un largo plazo. ¿Ok? Específicamente, o bueno, de manera puntual, una inversión financiera podría definirse como la adquisición de instrumentos de deuda o de patrimonio o los derechos sobre un negocio conjunto, con lo cual se busca obtener beneficios como intereses, dividendos, participaciones y similares. Entonces, digamos que esas inversiones
tienen una clasificación. ¿Y cómo se clasifican las inversiones? Pues de acuerdo con la definición que hemos dado, las inversiones financieras se pueden dividir en dos tipos, en unas inversiones en títulos de deuda o unas inversiones en títulos de patrimonio. ¿Ok? ¿Qué serán esas inversiones en títulos de deuda? Pues básicamente, esas inversiones en títulos de deuda, eh, digamos que ese rubro específico se clasifica como instrumentos financieros. Entonces, esas inversiones en títulos de deuda se clasifican básicamente como estos instrumentos financieros. ¿Ok? Ahora, en ese tipo de inversiones, el emisor, o sea, la persona que emitió el título y que nosotros adquirimos, llámele un CDT, llámele unas acciones, etcétera, etcétera, la, esa entidad que emite esos, digamos que ese tipo de inversiones, el emisor de esos instrumentos, ¿qué hace? Él, mediante ese documento, se está comprometiendo a devolverle a usted que hizo la inversión, a devolverle esos recursos en forma de reintegros de capital más unos intereses. Por esa parte, o por lo que acabamos de decir, este último no se convierte en propietario de una parte del patrimonio del emisor, sino en su acreedor o prestamista. ¿Ok? Ahora, algunos ejemplos de ese tipo de inversiones en títulos de deuda son los CDTs y los bonos. ¿Listo? Eh, pero también hay otro grupo que se denomina lo que son las inversiones en títulos de patrimonio. Las inversiones en títulos de patrimonio son aquellas en las que el inversionista obtiene una participación en el patrimonio de la entidad que emitió esos instrumentos. Entonces, note la diferencia como cuando yo adquiero un CDT, estoy haciendo una inversión, ¿sí? Pero no significa que me estoy convirtiendo en dueño de una parte del banco, ¿no? Yo simplemente hice una inversión, tengo unos ahorros y quiero que me generen más rendimientos y lo que hace es que el banco se compromete a devolverme en una fecha que hemos estipulado, tanto él y yo, me va a devolver el monto de la inversión más los intereses. Aquí, en esas inversiones en títulos de patrimonio, por ejemplo, en las acciones, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo esas acciones y de inmediato eso me convierte en un dueño de esa compañía en esa proporción de las acciones que yo acabo de adquirir. ¿Ok? Entonces, eso para tener en cuenta esa diferencia que hay entre inversiones en títulos de deuda y de patrimonio. De patrimonio yo me hago merecedor a una porción de la empresa. O sea, yo soy dueño de una parte de esa empresa. Entonces, si por ejemplo usted ahorita en estos momentos tiene acciones de Ecopetrol, usted es dueño de una parte de Ecopetrol, que puede ser la parte más mínima de la empresa, pero dueño es dueño, ¿ok? Entonces, eso para tenerlo presente, ¿listo? Entonces, digamos que la clasificación de ese tipo de inversiones de títulos de patrimonio depende básicamente de dos cosas. Primero, del porcentaje de participación del inversionista en el patrimonio de la entidad emisora, es decir, la cantidad de acciones o partes de interés social que posee el inversionista. Entonces, con base en eso pueden decir, mire, un inversionista raso tiene hasta un 1% de inversiones de la empresa, ¿sí? Que un 1% de acciones de pronto de Ecopetrol, eso es mucha plata, pero pues ellos crean sus reglas. Puede decir también que los inversionistas que tengan una inversión superior al 10% tienen voz y voto. Bueno, entonces esas acciones ya tienen otra característica. Por lo general, se dice que son unas acciones preferenciales, ¿sí? Y asimismo va cambiando toda esa parte del patrimonio en esa organización con base en ese movimiento accionario. Entonces, ese porcentaje de participación del inversionista en el patrimonio de la entidad emisora depende de la cantidad de acciones que esa persona tenga, ¿ok? Y también la influencia significativa que posea el inversionista en el proceso de toma de decisiones financieras y operativas de la empresa, es decir, su capacidad de influir en ellas, también depende de la cantidad de acciones que tenga esa persona. No es lo mismo el accionista que tiene un 50, un 51% o hasta un 80% de las acciones en comparación con alguien que tiene apenas el 0,0002.
Entonces, pues, digamos que tiene muchísimo más poder la persona que tiene el 80% de las acciones en comparación del que tiene el 0,00002. ¿Listo? Entonces, aquí a nivel de inversiones, vemos que hay unos instrumentos financieros que son acciones con menos del 20% de participación. ¿Mm? Tenemos unas inversiones en asociadas que básicamente otorgan entre un 20 y un 50% de participación. Tenemos unas inversiones en controladas y allí se cuenta con más del 50% de participación y requiere una consolidación de estados financieros. Y existe otra categoría denominada negocios conjuntos, que básicamente son operaciones conjuntas, digamos unos consorcios, o negocios conjuntos, que son lo que se conoce como esas uniones temporales. ¿Ok? ¿Para qué? Para desarrollar algún tipo de actividad, algún tipo de proyecto que tenga de pronto alguna entidad del gobierno, como el MINTIC, con centros poblados. Bueno, entonces veamos un ejemplo de inversiones de instrumentos de deuda. Entonces, decíamos que hay unos instrumentos de deuda desde lo contable, ¿sí? Entonces, ese instrumento de deuda desde lo contable hace referencia prácticamente a las inversiones en instrumentos de deuda, o sea, un CDT, ¿sí? Un bono, eso es una inversión de deuda, que también se conoce como un instrumento de deuda desde lo contable. Entonces, hace referencia básicamente a las inversiones en ese tipo de instrumentos de deuda y ese tipo de instrumentos corresponden con títulos valores que, ¿qué hacen? Me representan un compromiso del emisor de esos títulos de que me va a realizar unos pagos periódicos al final del periodo de interés pactados y el retorno de la inversión. Con base, tomando como insumo lo que es la sección 11 de la NIF para pymes, se clasifican como activos fijos medidos al costo amortizado, ya que se espera mantener hasta su vencimiento, ¿ok? Lo cual, pues digamos que requiere la capitalización periódica de los intereses con base en la siguiente fórmula. Entonces, digamos que tenemos una inversión en instrumentos de deuda. Entonces, tenemos una inversión inicial que hicimos, un monto que invertimos. A eso le vamos a restar los abonos que hemos realizado, le vamos a sumar el método de interés efectivo, le restamos el deterioro acumulado y eso nos va a dar el costo amortizado. Entonces, por ejemplo, el 30 de noviembre de 2020, la entidad adquiere un certificado de depósito a término, un CDT, por valor de 300 millones de pesos con un banco a un año. ¿Ok? La tasa de interés pactada es del 0,57% mes vencido y no existen indicios de deterioro del valor de la inversión. Y a continuación se presentan las cláusulas contractuales de la inversión. Entonces, digamos que aquí nos dice, mire, el número del contrato, entonces, bueno, el número del contrato es el CDT 100, por decir algo. Tipo, es un certificado de depósito a término. ¿Cuál es el monto comprado? 300 millones, porque así nos dice el ejercicio, 300 millones, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés? El 0,57%, que también nos lo dice el ejercicio. ¿Cuál fue la fecha de negociación? El 30 de noviembre de 2020. 30 de noviembre de 2020. ¿Por cuánto lo adquirió? Por un año, ¿ok? Entonces, fecha de vencimiento a 30 de noviembre del 2021. Está próximo a vencerse, ¿listo? Cuando está próximo a vencerse, ¿qué se interpreta? Que ese instrumento se considera como, se sigue considerando como una inversión o como un efectivo o equivalente al efectivo. Ay, no, se me durmieron, sagrado rostro. Equivalente al efectivo. Muy bien. Oye, ¿y dónde estás, viejo? ¿Quién eres? ¿Estás asustándome? Eso es Mauricio Guerrero, estoy teniendo atención. Qué chévere, hermano. No, es que no te veo ahí dentro del grupo, solamente veo a Erika y a Ana María. Oye, viejo, Es que espérame. estoy como invitado, tranquilo. Sí, estoy Bueno, estudiando. qué Tranquilo, pues estoy chévere. estudiando. Espérame porque cuando me participan yo les coloco punticos, porque esos punticos les va a Tranquilo, profe, servir. estamos, Ok, sí, estamos cómo no. escuchando. No. Lo que pasa es que todo es nuevo, entonces trato de ponerle mucho cuidado, porque es muy diferente aquí en Venezuela de cómo es la declaración. Listo, listo, no hay ningún problema. Entonces, nada, estoy siguiendo como los parámetros que usted lleva ahí, y ya después, bueno, ahí veré
sacar los propios cálculos a ver cómo... Listo, cómo no, nos no hay pasó. ningún problema, no te sientas incómoda por el comentario. Viejo, ¿cómo es tu nombre? Jesús Mauricio Guerrero Quiroga. Jesús Mauricio Guerrero Quiroga. Muy bien, entonces ya ahí tienes tu primer puntico, acabas de inaugurarlo. Esos punticos sirven para el tema de eximirlos de las actividades y del examen del tercer corte, ¿listo? Entonces, como para que se animen y participen más, ¿listo? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, tenemos estas condiciones del título que acabamos de adquirir. Digamos que aquí nos dice que ese mismo instrumento de deuda, desde lo contable, tiene estas características, ¿sí? Pero el mismo instrumento de deuda, ese CDT, desde lo fiscal, tiene otra connotación. ¿Qué significa eso? Que en materia fiscal, las inversiones en renta fija, es decir, esto es una renta fija, un CDT es un título, un certificado de depósito a término de renta fija, es decir, el interés que yo pacte hoy me lo van a sostener hasta que el certificado venza, ¿ok? Entonces, no va a variar, entonces, por ende, pues digamos que va a tener una tasa muy bajita. ¿Por qué? Porque su nivel de riesgo es muy bajo, ¿ok? Entonces, desde lo fiscal, ese instrumento de deuda, digamos que son medidos al valor de la transacción más la capitalización de los intereses que se han causado linealmente y que no han sido pagados. Y eso es lo que indica el numeral 5 del párrafo 74, numeral 1 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo contablemente tengo mis 300 millones y digo, sí, tengo adquirí un título, un CDT, por 300 millones a una tasa del 0,57%. Fiscalmente, yo no tengo eso. Yo fiscalmente tengo los 300 millones y debo liquidar los intereses a la fecha en que voy a hacer el reporte de la declaración de renta y ese es el monto que yo voy a declarar, es decir, un mayor valor de la inversión. ¿Ok? Porque si no, el fisco estaría perdiendo. Dirá, no, pues tan chévere, usted me va a reportar solamente 300 millones, pero en realidad usted lo que va a recibir es mucho más de esa parte. Que si bien es cierto, el 0,57 puede representar un interés muy bajo, pues digamos que al momento en que lo liquidemos puede tener una representación un poquito mayor y eso pues puede hacer que el monto o que ese dinero que deja de percibir el fisco nacional, pues pueda hacer que lo sienta, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que vemos acá en el ejercicio. Ahora, ¿cómo se resuelve un caso de estos? Desde el punto de vista de la declaración de renta. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que pensar siempre desde lo que nos dice, de lo que nos pide la norma fiscal, debemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a declarar un impuesto. Vamos a pagarle esa declaración de renta al fisco nacional, en este caso a la DIAN. Entonces, ¿qué hacemos? Como ese CDT se va a contabilizar en su medición posterior. Recuerden que la norma internacional nos dice que, digamos que la norma se diferencia en muchas cosas con lo que era la contabilidad viejita, esa contabilidad que estaba regida por el decreto 2649. Este estándar internacional, las NIF, se diferencian en varios aspectos con lo que era esa contabilidad viejita. Por ejemplo, el estándar internacional exige que debemos hacer un reconocimiento de la transacción. Es decir, poder clasificar esa transacción o bien sea como un activo o como un pasivo o como un ingreso o como un costo o gasto. ¿Ok? Yo lo tengo que clasificar en alguno de esos rubros. ¿Ok? Segundo, me dice, ya lo reconoció, o sea, ya lo ubicó, ahora mídalo. Inicialmente, ¿cuánto le costó esa transacción? Yo digo, no, en el CDT me costó 300 millones de pesos. Si de pronto no hubiera comprado un CDT, sino unas acciones, esas acciones, pues yo no solamente pago el valor de las acciones, sino que yo le tengo que pagar a un comisionista de bolsa, que es el que tiene derecho a entrar a la bolsa de valores y decir, oiga, quiero tantas acciones para el señor Alexander Duque. Bueno, sí, miren, se las vende, me las trae y yo le pago por el servicio que él me presta. Ese
monto inicial, digamos esos 300 millones de pesos que yo invertí en acciones, más el servicio que me cobra el comisionista de bolsa, eso hace parte de ese valor de la transacción, ¿ok? En esa medición inicial. Entonces, mi medición inicial, si de pronto el señor me cobró 300.000 pesos por ese servicio, yo no invertí, yo no invertí, ¿cuánto era? ¿300 millones? Sí, yo no invertí 300 millones, sino yo invertí 300 millones, 300.000 pesos en la compra de esas acciones. ¿Por qué? Porque pagué 300 millones por las acciones, pero me cobraron 300.000 pesos por el servicio para poder adquirir esas acciones. Entonces, eso es lo que se entiende como esa medición inicial. Pero aparte, yo tengo que medirlo posteriormente, ¿sí? Esa medición posterior, por lo general, se hace al cierre del periodo contable para poder determinar a esa fecha cuánto vale ese instrumento. Entonces, si yo compré un CDT en 300 millones, esa fue mi medición inicial, ¿sí? O sea, yo ya catalogué y dije, voy a comprar un CDT. Ah, ¿eso qué es? Reconózcalo, es lo que me dice la norma. Oiga, no se le olvide que tiene que reconocer primero esa transacción. Ay, sí, 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 miércoles, esto es acabo de hacer una inversión de 300 millones a un año, entonces no lo puedo llevar al efectivo o equivalente al efectivo porque se pasa de los 90 días que me dice la norma y yo en mis políticas contables me señala la norma, ¿sí? Que eso es un error que mucha gente hizo. Por ejemplo, replicaron como políticas contables lo que decía la norma y pues ahí se complicaron la vida bobamente. ¿Por qué? Porque en el periodo del confinamiento eso les pasó factura. Por ejemplo, en temas de depreciación, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, aquí en el tema que seguimos hablando de esa inversión, me dice, oiga, clasifique esa inversión. Ay, sí, mi chica, eso es inversiones. Ah, listo, listo, ya lo identifico, ya lo reconoció. Ahora hágale la medición inicial. Ah, no, yo solamente me bajé de 300 millones. Listo, entonces contabilícelo como 300 millones en esa medición inicial. Luego, al final del periodo, reconózcame otra vez cuál es la medición posterior de ese título. O sea, eso ya no vale 300 millones. ¿Por qué? Porque usted ya tiene acumulados unos intereses que no se los han pagado, es otra cosa, pero usted tiene ahí unos intereses ya acumulados. Entonces, con base en eso, reconózcame al final del periodo esos 300 millones de esa inversión. ¿Cuánto valen al 31 de diciembre? Ah, miércoles. Ok. Entonces saco mi calculadora, hago mi operación con base en la fórmula que me da el banco y calculo cuánto vale al 31 de diciembre esa inversión, ¿ok? Entonces, básicamente, ese CDT se va a contabilizar en su medición posterior al costo amortizado. ¿Por qué al costo amortizado? Porque la entidad espera mantener esa inversión hasta su vencimiento, ¿ok? Yo, mi propósito con esas inversiones es que, digamos que yo como empresa, yo lo que hago es invierto en ese tipo de títulos porque no quiero tener mi plata en el banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la moneda colombiana está muy desvalorizada. O sea, es la segunda moneda más desvalorizada de la región. Solamente le ganamos a Venezuela. Y no te vas a sentir incómoda por ahí, Erika. ¿Eres Erika, que eres de Venezuela? No, no, tranquilo. No Ah, te voy a sentir ok. incómodo, tienes toda la razón. No, no, listo, bien. Entonces, Ahorita más con esta nueva evaluación que entró ahorita. no, y no te sientas incómodo porque nosotros vamos igual. Nuestra moneda está muy Bueno, depreciada. pero estamos en primer lugar, no te preocupes. Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, no, pues que voy a dejar la plata guardada en una cuenta de ahorros porque ahí como la moneda se está depreciando, pues mi inversión se está desvalorizando. Es decir, si yo invierto 1.000.000 de pesos ahorita y lo saco en 3 meses, posiblemente lo que hoy compro con ese 1.000.000 de pesos puede ser 1.000.000 de botones. Cuando yo saque en 3 meses ese millón que tengo guardado en el banco, voy a ir a comprar ese mismo millón de botones y me dicen, no, le valen 908, esa plata solamente le alcanza para 980.000 botones. Yo digo, pucha, si estaba hace 3 meses, estaba comprando 1.000.000 de botones con 1.000.000 de pesos, hoy ¿por qué hoy solamente me alcanza para 980.000 botones? Precisamente porque la moneda se desvaloriza. Entonces, un mecanismo para evitar que nuestra moneda
perdón, que nuestra inversión se desvalorice más, que lo que se está desvalorizando la moneda es básicamente invertir en ese tipo de títulos que me pagan o que me reconocen más interés. Eh, digamos que una empresa muy rara vez invierte en CDTs, ¿sí? Una empresa por lo general, y digamos que lo que más renta o lo que más le genera rentabilidad a una organización es invertir en acciones. A cualquier organización, y aquí hablo a nivel de personas naturales o jurídicas, lo que más genera rentabilidad es un portafolio de acciones. Ahora, ¿cuál es el secreto? Diversificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día que caigan las acciones de Tesla, pues ahí están las de Google que lo van jalando y como que usted, ay, bueno, perdí acá, pero la otra subió. Entonces ahí como que me mantengo todavía en el punto de equilibrio. Pero digamos que lo interesante de ese tipo de inversiones es que usted tenga esa plata ya y olvídese de esa plata, ¿sí? Monitoréela, eso sí, para saber en qué momento de pronto el tema va tan grave que usted tiene que vender. Por ejemplo, cuando le llega una noticia que le dice, ay, eh, don Eric, es que imagínese que nosotros teníamos dentro de nuestro portafolio de inversiones, teníamos inversiones en Evergrande. Entonces, imagínense esos chinos la que hicieron, hermano. No le echaron la manito a la empresa y la van a dejar hundir y pues nosotros también perdimos. Entonces, como nosotros perdemos, usted pierde. Entonces, pues sí, nos da pena decirle eso, pero sí fue una mala inversión, don Eric. Entonces uno dice, miércoles, pero ¿cómo así tan olímpicamente me van diciendo las cosas? Y sí, eso pasa en el mercado accionario, pero por eso uno compra es un portafolio, ¿ok? Un portafolio en donde hay muchas inversiones, diferentes tipos de inversiones. Hay inversiones en bonos del Estado, hay inversiones en acciones, hay inversiones en acciones en economías fuertes, como en Estados Unidos y en Alemania, o hay inversiones en acciones en mercados emergentes. Y allá, esos son los que más generan rentabilidad. ¿Por qué? Porque son los que están moviendo más dinero, es lo que más llama la atención. Pero pasan cositas como Evergrande. Entonces hay que tener mucha precaución. Pero volviendo a nuestro caso, es que, perdón, pero me pego unas desviadas bárbaras. Entonces les estábamos hablando de acerca de lo que es el CDT. Ese CDT lo vamos a contabilizar en su medición posterior al costo amortizado. ¿Por qué? Porque la entidad espera mantener esa inversión hasta su vencimiento. Adicional a eso, hay que capitalizar los intereses devengados en cada periodo como un mayor valor de la inversión, utilizando ¿qué? El método del interés efectivo. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a realizar la capitalización mensual. Entonces, vamos a ver la siguiente tablita de amortización. Esto es un Excel, uno simplemente coge, como lo vamos a hacer mensual, entonces del 31 de diciembre de 2020 al 31 de enero, eso es un mes, al 28 de febrero, al 31 de marzo, hasta el 30 de noviembre del 2021. ¿Listo? Entonces arrancamos con un saldo inicial de 300 millones de pesos. ¿Cuál es la tasa de interés? El 0,57%. ¿Cuánto equivale esa tasa de interés? Multiplico estos 300 millones por 0,57, eso me da 1.710.000. Entonces, eso significa que al final del periodo yo tengo 301.710.000 pesos, ¿ok? Eso lo llevo como saldo inicial al siguiente mes, le calculo la tasa de interés, me da 1.719.000, eso más el valor inicial, más la tasa de interés me da 303.429.747 y así sucesivamente usted simplemente formula su Excel y le llega al final a decirle al 30 de noviembre su inversión no vale 300 millones, sino que vale 321.175.682 pesos con 93 centavos. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir la medición posterior de ese título y como lo hicimos mensual, pues estamos en capacidad de decir mensualmente cuánto vale ese título al vencimiento de cada mes. Entonces, al vencimiento de enero, el título vale 303.429.000. Al final de mayo, ¿cuánto vale? 310.407.320. Por eso se utiliza esta tablita de amortización. Pero esa tabla de amortización uno solamente la usa, ya te digo, espérame, redondeo la idea. Esta tablita de amortización uno solamente la usa cuando va a tener
el título hasta el final del vencimiento. ¿Listo? Ahora sí, cuéntame. Sí, eso te iba a decir, que Ah, cuando al final del título, y también pues es el interés compuesto, ¿no? El que llamamos exacto. comúnmente porque es el que va sumando los intereses al capital inicial y tiene que ser a término fijo, digamos en este caso que es a 12 meses según la explicación. Perfecto, muy bien. Otro punto, hermano. Ahí vamos sumando. Qué bien, chévere. Me gusta que participen de esa manera. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos claros? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Sí, 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 Muchas vamos, gracias. claro. Listo, gracias. Entonces, ¿cómo se contabiliza esto? Entonces, digamos que yo contabilizo mi inversión inicial, o sea, reconozco la inversión y digo, ah, miércoles, compré un CDT, listo. ¿Cómo voy a pagar ese CDT? Pues lo saco del banco. Digo, no, ok, adquiero un CDT por 300 millones al débito contra acredito mi cuenta del banco por 300 millones de pesos. Entonces ya reconocí la transacción y aparte hice eh, Ay, mi chica, se me fue. La medición inicial de la transacción, ¿listo? Y aparte, entonces ya al final del periodo tengo que hacer la medición posterior del bien, del título que adquirí. Entonces lo estoy haciendo con vencimiento al primer mes. Entonces lo adquirimos el 30 de noviembre. A 31 de diciembre del 2020, ¿cuánto me vale ese título? Ah, ok, me vale 301.710.000 pesos. ¿Por qué lo tengo que contar aquí en este mes, en diciembre? Antes de que pase al siguiente año, El porque estamos cierre, haciendo corte de año. cierre contable. Cierre. Muy bien. Erika, también. Listo. Jesús, también tu puntico, ¿no? Ya llevas 3 puntos, hermano. Se va volando. Erika, Sí, señor. ok. ¿Cómo es tu apellido? Palomo Tobar. Ok. Listo. También tienes tu puntico por la participación. Sí, básicamente tenemos que llevarnos este valor para nuestra declaración de renta porque es donde estamos cerrando el periodo fiscal y con base en eso la norma nos dice, ah, usted no me va a reportar que tiene una inversión de 300 millones nomás, usted me mide o me hace la medición posterior de esa inversión calculándome los intereses y sobre esto es que me va a pagar lo que tiene que pagarme de declaración de renta, ¿ok? Entonces ahí ya vamos 1.710.000 más de la inversión, ¿listo? Entonces, eso como para dejar claro ese tema. Hay otro aspecto importante para calcular este patrimonio bruto que se llama instrumentos de patrimonio. Digamos que esas inversiones en instrumentos de patrimonio pues tienen unas características muy particulares. Entonces, digamos que desde lo contable, porque aquí nos toca hacer siempre la diferencia, desde lo contable y desde lo fiscal para poder ver las diferencias. Entonces, desde lo contable, los instrumentos de patrimonio pueden clasificarse en 4 tipos de inversiones debido a la participación y también digamos que teniendo en cuenta lo que es la incidencia que tiene esa inversión en la otra compañía. Esa otra compañía la vamos a llamar la participada. ¿Ok? Tiene unos nombres raros, pero así se llama, así se habla en términos financieros. Entonces, en la participada tenemos un nivel de incidencia, ¿listo? Entonces, básicamente, como les decía, pues hay 4 maneras diferentes de clasificar esas inversiones. La primera es con base en, bueno, se conoce como inversiones de liquidez, que también se conocen o las van a encontrar en alguna otra literatura como inversiones negociables, ¿ok? O sea, inversiones de liquidez o negociables. Ese tipo de inversiones de liquidez o negociables en las cuales su incidencia o la participación que tiene en la otra empresa no le permite poseer ni control conjunto o una influencia significativa. Usted simplemente compró unas acciones allá. Ah, porque no es que la empresa que está de moda y pues eso no va a quebrar. No va a quebrar. Tenga cuidado con esas empresas. Pero muchas personas optan por eso. Ese es un criterio y bueno o malo, pero ese es el que utilizan y con base en eso a veces les va bien, a veces les va mal. ¿Listo? También este tipo de inversiones, digamos que están relacionadas con decisiones de tesorería y generalmente a corto plazo. Entonces, por ejemplo, llega el gerente y dice, oiga,
llama a la tesorera, oiga, ¿cuánta plata tenemos ahí en efectivo o en cuenta de ahorros? Uy, jefe, tenemos ahí 700 millones de pesos. Miércoles, ¿y qué hacemos con toda esa plata ahí? No, hombre, muévame esa plata, haga algo, compre algo, acciones. Bueno, sí, 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 señor, ya salgo a averiguar. Sale la señora de tesorería y pum, se pone a averiguar. ¿Y qué acciones hay? ¿Qué CDTs? No, que compre fiducia. No, que ahorita no vaya a invertir en la bolsa. No, que mire que aquello. Y esa señora se vuelve loca y llamó por allá al auxiliar contable. Oiga, ¿y en qué puedo invertir? Y el auxiliar contable le dijo, no, pues invierta ¿en qué le digo? Compre un portafolio en tal fondo de inversiones. Y dice, bueno, listo. Entonces salió por allí, fue y compró un portafolio de esos y listo, ahí metió la plata. Pero la invierte a corto plazo. ¿Por qué? Porque el interés, o sea, lo que motiva a la empresa no es tener injerencia en esa empresa donde va a comprar acciones, sino para tener unos buenos rendimientos. ¿Para qué? Para que en el momento más adecuado, ¡pum!, salga rápido de esa inversión, la pueda vender. ¿Para qué? Para obtener el máximo de utilidades. Esas son las inversiones de liquidez, ¿ok? Por lo general son a corto plazo. Ahora, ese tipo de inversiones de liquidez, su medición inicial y su medición posterior se realiza a valor razonable. Es decir, ¿qué significa el valor razonable? Yo salgo al mercado y digo, miércoles, las acciones de Ecopetrol están, voy a decir un valor, están a 2.500 pesos. Esa es la medición inicial. Al día de hoy, ya a ese valor yo compré las acciones. Entonces invertí ahí 700 millones de pesos en acciones a 2.500 pesos cada una. ¿Listo? Entonces lo medí a valor razonable, es decir, al valor del mercado. ¿Listo? Y lo mismo cuando las vaya a vender. Cuando las vaya a vender, yo tengo que mirar cuál es el valor del mercado y a eso las debo vender. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que ese tipo de inversiones de liquidez o inversiones negociables se miden tanto al inicio como su medición posterior al valor razonable. ¿Listo? Sin embargo, en caso que no exista un mercado activo o un mercado confiable en el cual uno pueda verificar ese precio real de ese tipo de inversión, si ese mercado no existe, pues la entidad puede medirlas al costo en su medición posterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso puede llegar a pasar, ¿sí? No para todo existe un mercado confiable, un mercado suficientemente amplio, un mercado donde convergen muchos oferentes y donde convergen muchos demandantes, sino que puede ser muy limitado. Por ejemplo, imagínense que nosotros somos un laboratorio y tenemos una máquina muy sofisticada, pues esa máquina fácilmente, aquí en Colombia no va a haber un mercado e internacionalmente su mercado va a ser muy reducido, ¿sí? Entonces, básicamente uno puede decir, no, no hay mercado. Diferente a, si usted quiere de pronto comprar una finca raíz, ahí va a encontrar un mercado suficientemente robusto, un mercado muy amplio que le va a dar confiabilidad. ¿Para qué? Para poder tomar un buen punto un buen precio de partida. ¿Cómo lo toma? Usted puede ir a Fede Lonjas, ¿sí? Puede de pronto, qué sé yo, ¿cómo le llaman a esto? Mi chica, eso de finca raíz, por aplicaciones, usted también puede sacar de ahí unas métricas. ¿Qué otro mercado para eso? Bueno, digamos que con esos dos. Con esos dos ítems, usted saca los valores, más o menos mira cuáles son los metros de su inmueble, en dónde está ubicado, calcula el metro cuadrado, etcétera, etcétera, y determina, saca un promedio de cuánto vale ese mismo terreno por Fede Lonjas, cuánto vale por aplicaciones, eso lo suma, los divide y ese le da un valor. Dice, bueno, este es el valor del mercado. Eso sí, tenga eso muy bien documentadito, porque el día que venga la DIAN y le diga, ¿y usted de dónde me hizo esa medición posterior? No, es que yo escuché un día al profe Alex que dijo que así se hacía. No, le van a decir, no sea bruto, le dice el auditor de, de la DIAN, no haga eso, hombre. Más bien, ¿por qué no llama a un perito que se sabe cómo hacer y viene y toma las medidas y le saca y le proyecta y le dice, mire, esto vale tanto? Entonces, pero son mecanismos que uno puede encontrar para poder hacer ese tipo de mediciones. ¿Listo? Entonces, eso desde el punto de vista de esas inversiones de liquidez. Hay otras que se conocen como inversiones en asociadas.
estas inversiones en asociadas otorgan una influencia significativa y esa influencia significativa que le permite influir, obviamente, en las decisiones más importantes de la entidad y de esa misma manera también puede influir en las políticas financieras y en las políticas operativas de la organización. Este tipo de inversiones en asociadas, eh, digamos que se reconocen cuando el porcentaje de participación es mayor al 20% sin que otorgue control ni control interno de la organización. Pero se puede tener voz y voto para decir, uy, no me parece que van a hacer eso, uy, ¿cómo va a comprar eso? Uy, ¿cómo va a crear tal producto? Etcétera. ¿Listo? Este tipo de inversiones también pueden ser medidas al costo, pueden ser medidas al valor razonable o bajo el método de participación. El otro tipo de inversiones es inversiones en negocios conjuntos. Básicamente esas inversiones en negocios conjuntos surgen en un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Entonces, los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, ¿sí? Activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. Y el último ítem es el que se conoce como inversiones en subsidiarias. Entonces, esas inversiones en subsidiarias hacen referencia a que cuando exista control, porque posee directa o indirectamente más del 50% de la participación en otra compañía, también se puede dar porque tiene poder de dirigir las actividades relevantes de la compañía, entre las cuales se destaca la compra o la venta de bienes y servicios, la compra y disposición de activos, la determinación de la estructura financiera de esa participada, entre muchas otras. Entonces, bajo esa característica, digamos que el tratamiento fiscal, eh, porque ese fue el tratamiento contable, pero el tratamiento fiscal indica que pese a que para efectos contables, bajo los estándares internacionales, algunos de los anteriores tipos de inversiones tendrían que ser medidos al valor razonable, como es el caso de las inversiones en asociadas, ¿sí? Eh, pero bueno, cuando se hacen este tipo de inversiones en asociadas, pero esas inversiones en asociadas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y se tiene una influencia significativa. Ahora, no puede perderse de vista que los activos que apliquen dicho tipo de medición solo van a ser objeto del impuesto sobre la renta cuando se liquiden o se vendan. Esta es una de las excepciones más importantes para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque aunque esa medición es solicitada con frecuencia por el estándar internacional, a la luz de la norma fiscal, esa actualización del valor contable puede generar ingresos en el estado de resultados sin que los activos hayan sido vendidos. Por lo tanto, se grabarían unos ingresos no realizados. ¿Y qué pasa? Que si usted graba unos ingresos no realizados, cuando el socio vea que usted está, que en sus estados financieros tiene esa utilidad, el Código de Comercio le da el poder al socio para que diga, cobre con base en esa utilidad. ¿Por qué? Porque ahí la tiene reflejada en los estados financieros. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso, ¿listo? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos ahí. Nos falta todavía, esto tiene mucha tela por cortar, ¿no? Aquí viene un casito práctico para analizar ese tema, otro caso, pero no sé si esta dinámica les guste o está muy lenta, no sé cómo la vean, una retroalimentación ahí al respecto. No, pues la dinámica está bien. Ahí es que bueno realizar el ejercicio a ver qué tal. Sí, sí, hay que irlo practicando a la par. Es decir, digamos que gracias a que esto queda grabado, pues vale la pena que ustedes lo vayan practicando e ir sacando. Sí, eh, hay que, o sea, en mi caso lo voy a volver a escuchar parte por parte, ir a la mano con el mismo ejercicio, ver dónde salen las cosas, para irlo como familiarizándome con él, pues, con la declaración. sí, sí, vale la pena. Creo que ese es un buen método, te va a servir.
Pero sí, estoy tratando de hacerlo muy discriminado porque yo entiendo que el tema no es fácil de generar, ¿sí? Para poder sacar la declaración de renta, primero tenemos que hacer un cierre contable y un cierre fiscal. Una vez ya tengo eso, ahí sí ya puedo pasar y llenar ese formulario, que eso ya pues, sería lo más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo las cifras, pero el problema está en calcular esas cifras y hacerlo de una manera correcta, de manera tal que no vaya a colocar datos inflados o datos que no correspondan y eso después me derive en una sanción, ¿ok? Entonces, pues nada, voy entonces a seguir desarrollando esta dinámica con el objetivo de poder tener el ejercicio completo. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho y entonces nos vemos el viernes, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho, descansen. Oye, ¿y qué vaina con la plataforma hoy? No sé qué le pasó, pero a varios no los veo aquí conectados y sé que sí están por ahí, ¿ok?